Es común escuchar que los valores se están perdiendo. Esta idea prevalece no solamente en un contexto académico, sino de manera general. La sociedad suele pensar que los valores se pierden. En ese sentido, se corren dos problemas. Primero, si se están perdiendo, entonces ya no hay nada que hacer. Segunda, si se están perdiendo, habría que ir a buscarlos para traerlos de nuevo. El problema es que si se le buscaran, tendríamos que traer valores, a lo mejor ya no, digamos, propios para este tiempo, para este contexto, de tal suerte que entonces los valores corresponden a un tiempo y a un espacio concretos. Sin embargo, los valores han prevalecido, aunque aparentemente se han perdido, han prevalecido como concepto, como idea. La forma, en cambio, de entenderlos y de aplicarlos es lo que ha variado. Pongamos, por ejemplo, el valor de la justicia, el valor de la belleza, cualquiera de estos valores jurídicos, morales, estéticos, prevalecieron, existieron durante muchísimos siglos. Tanto se usaron y se conceptuaron en Egipto, como en la Edad Media, en Grecia, en Roma, en el Renacimiento o en nuestra edad contemporánea. La forma de entenderlos a la hora de aplicarlos es lo que ha cambiado. De tal manera que los valores como idea han prevalecido. Lo que ha cambiado es la forma de conceptualizarlos o conceptuarlos y llevarlos a la práctica. Esto nos pone ante una disyuntiva. ¿Cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el papel de la educación en este sentido? Bueno, pues partir primeramente de una premisa. Los valores no se pierden, se adecuan. Y en tanto se adecuan, la escuela tiene que, y entendiendo por escuela la educación en general, tiene que tomar un papel rector, de orientador o de orientadora. Y en ese sentido, hacer énfasis en dos aspectos. Primero, que todo valor parte de un principio. Para poder reclamarlo o exigirlo, se necesita estar vivo aquel que lo reclame. De tal suerte que por antonomasia se entiende que el primer valor es la vida misma. Todo aquel valor que vaya en contra de la vida es un antivalor en ese sentido. Tomando en consideración que esta primera idea de que la vida es lo principal en cualquier valor, en cualquiera de los valores, hay otro que viene a ser como el eje rector de los valores. Y este significa que los valores deben permitir al ser humano ser cada día mejor. Sería ilógico un valor que fuera atentado o que atentara, digamos, en contra del sujeto mismo, de la persona. Porque en ese sentido no valdría, más bien se estaría huyendo de ese posible, digamos, o de esa posible acción. En consecuencia, si la vida es el primer valor y el segundo valor es ser mejor, todos los valores tendrían que propiciar a los sujetos, tanto en la escuela como fuera de esta, a una mejor convivencia. Porque la vida, tanto la vida como el ser mejor, siempre se da en un contexto social, de tal manera que no es algo individual, sino es algo social. Ahora bien, en ese sentido, quiero hacer énfasis en dos aspectos. Primero, hay que distinguir, me parece muy importante esto, entre moral y ética. La palabra moral viene del latín mors mores, que significa costumbre, y es el término que utilizaban los antiguos romanos para referirse precisamente al principio rector cívico que daba sustento a su propia cotidianidad. Por otro lado, tenemos que desde Aristóteles, en la Ética Eudemia, él ya habla de dos tipos de etos, un etos y un heetos. El primero es un etos o una ética, digamos, individual. El segundo, heetos, es una ética social. ¿Qué diferencia hay entre una moral y una ética? La moral, en grosso modo, es, digamos, la aplicación de la propia ética. Es decir, es un portarse de acuerdo a las costumbres, tradiciones, cultura de una sociedad en un tiempo dado, respetando aspectos tanto diacrónicos como sincrónicos. Por su parte, la ética, a diferencia de la moral, busca no solamente, digamos, la aplicación del portarse, entre comillas, digamos, bien, sino más bien la
reflexión que se hace de dicho comportamiento. ¿Qué significa esto? Que entonces no basta con ser moral, se necesita ser ético. Un ejemplo de ello es cuando a nosotros, los profesionistas, se nos pide que tengamos una ética profesional, no una moral profesional. ¿Qué significa esto? Que no basta que seamos profesionalmente correctos o buenos, si quieren llamarle de esta manera, sino más bien que repensemos por qué somos así, cuáles son las consecuencias de nuestro propio actuar, qué pasa o qué pasaría si no actuáramos de esta manera. A veces se vive mucho la simulación y ese es un problema grueso, no solamente en nuestro país, sino en otros también de América Latina y del mundo. Entonces, podríamos decir que no basta, repito, con ser moralmente bueno, sino éticamente responsable. Ahora bien, esta ética, y regresando a la idea de la escuela, se le ha aplicado comúnmente en dos sentidos. Cuando se habla de ética, se refiere solamente al profesor, al docente. Y a mí me parece que tendríamos que aplicar también una ética estudiantil. ¿Qué es una ética estudiantil? La palabra estudiante, de hecho, son dos palabras en una. Ante significa aquel que realiza. Por ejemplo, comediante, el que hace comedia; tratante, el que hace tratos; estudiante, el que estudia. Sin embargo, la palabra estudiar procede del latín estin, que es un verbo y significa ser. En este sentido, estudiante es el que está siendo, y está siendo a través de lo que va construyendo cognitivamente. Esto implica precisamente que no nada más se trata de adquirir conocimientos, sino ser un sujeto, una persona, a través de dichos conocimientos. Y eso implica actitud ética. No podemos quedarnos con aquella idea, por ejemplo, de Ulpiano, siglo III después de Cristo, en la antigua Roma, que decía que la ética, digamos, era darle a cada quien lo suyo. Esto implicaría una ética distributiva. Hoy, a diferencia de ello, se habla de una ética casuística, es decir, de éticas aplicadas, pero toda ética aplicada, toda ética casuística, que es lo que estamos trabajando ahora en estos días, en estos tiempos, implica de un asumirse como un ser siendo de cada uno de los sujetos, de cada una de las personas que utilizan la ética como una forma de ser. En conclusión, podríamos decir que la escuela tiene la obligación no solamente de proveer de sentido académico a los docentes en un sentido profesional, y también en el caso de los estudiantes para que adquieran conocimientos. Antes bien, tiene que haber una tríada, es decir, debe ser ético tanto el docente como el estudiante, pero también la institución. Si uno de ellos cambia, si alguno de ellos no lo es, esta tríada se rompe y entonces hay la posibilidad de que entre una actitud no ética. Y repito, por ética se entiende una reflexión de la actitud moral que tienen que tener.